Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Después de varios días de discusión, de análisis, de esperar que ingresaran las indicaciones del gobierno, la idea era poder tener todo zanjado, todo también bastante amarrado en cuanto a acuerdos. Pasadas las 22 horas de este lunes, de esta semana, se terminó de revisar por parte de la Comisión de Trabajo y Previsión Social la reforma de pensiones. ¿Qué va a pasar ahora? Es la Comisión de Hacienda la que tiene el trabajo de hacer lo suyo en cuanto a materias que a ellos les atañen. ¿Qué pasó durante esta discusión y revisión de estas indicaciones? Uno de los temas cuyo análisis se extendió hasta bien entrada la noche del día lunes fue el artículo que establece la Superintendencia de Pensiones, quienes van a poder realizar licitaciones públicas y van a permitir que la licitación de los actuales afiliados puedan tener una mayor competencia entre las administraciones. Según indicó el Ejecutivo, este mecanismo de licitación de stock no solo genera una presión competitiva a la baja, sino que también permite el ingreso de nuevos actores. No solo para conversar de este punto, sino de todo lo que viene, es que estamos en nuestro estudio con la Seremi del Trabajo y Previsión Social de la región del Biobío, Sandra Quintana. ¿Cómo está, Seremi? Muy bienvenida. Hace tiempo que no nos venía a visitar. Sí. Sí, pues con otros proyectos de ley la vez anterior. Muy contenta porque hemos logrado efectivamente tramitar una de las leyes que ha sido más compleja para nosotros como Ministerio del Trabajo y Previsión Social, como es el tema del cambio a un sistema de pensiones. Así que contenta porque se está logrando avanzar. No hemos terminado todavía el proceso, pero creemos nosotros de que con las conversaciones y con los acuerdos vamos a poder entregarle al país un nuevo sistema que permita mejores pensiones para los actuales y futuros pensionados jubilados. Desde la perspectiva política y también de algunas promesas que se habían hecho, en una de las principales características que tiene este proyecto es que efectivamente no elimina las FP, pero ha sido también todo en torno a una conversación, a que las FP también han podido participar del proceso, pese a que ellos también han tenido una arremetida bastante fuerte en todo lo que es esta discusión. ¿Por qué en el fondo se determina no eliminarlas de plano? ¿Qué es lo que pasa ahí? Sobre todo pensando también en que viene un cambio bastante grande de chip en la ciudadanía después del tema de los retiros de los fondos para la pandemia, con respecto a estas aseguradoras. Efectivamente, bueno, lo que nosotros tenemos es que por casi 40 años ya tenemos un sistema de AFP que cuando en sus inicios se prometió pensiones para los jubilados y jubiladas era casi el 100% de la liquidez que tenía el afiliado al momento de jubilarse, lo que nunca sucedió y por lo tanto esto generó el malestar que se fue acumulando por tantos años y que motivó justamente que el proyecto de ley que nosotros presentamos al país en el año 2022 tuviese como eje central el término de las AFP. Esto pasó, cuando se presentó el proyecto, pasó a discusión en la Cámara de Diputados y todos sabemos lo que pasó, que se aceptaron algunas partes del proyecto. Son negociaciones. Pero también había cosas que se aceptaban sin financiamiento. Entonces, finalmente hubo que trabajar con harto ahínco y con harta fuerza en esta comisión del Senado. Y bueno, y ahí se llegan a acuerdos. Y dentro de los acuerdos está mantener el sistema de AFP como inversores, pero también hay modificaciones, hay cambios. Y dentro de los cambios está efectivamente que podamos nosotros contar con más inversores en el sistema, lo que validaría que en el mercado, al existir más inversores o más AFP, como quieran llamarlo a la gente, vamos a tener mayor competencia. Al haber más competencia, bajan las comisiones. Ahora, ¿cuál va a ser la cantidad de afiliados que tengan? Eso va a depender del proceso de licitación. Y el proceso de licitación es cada 2 años y tendría el 10% del total de afiliados iría a esta licitación. Y por lo tanto, aquella administradora que ofrezca menos comisión va a ser la que obtenga ese stock del 10%. Debe mantener la comisión que ofreció, digamos, para obtener el stock, debe mantenerla por 5 años, ¿ya? Y luego puede ir avanzando con un nuevo stock,
porque cada 2 años se va a ir generando estas licitaciones de stock. Esto indica también que pueden ingresar inversores extranjeros. O sea, no necesariamente van a ser inversores del país, sino que también pueden ingresar inversores externos. Esa es una de las cosas importantes dentro de las transformaciones que tiene la industria, para separar de la otra parte de la reforma, que tiene que ver con el aporte que hace el empleador. Entonces, por un lado, la industria va a tener una mayor competitividad, pero también entran a jugar nuevos actores. Por ejemplo, entra en el soporte, que tiene que ver con cómo se administran fondos, etcétera. En el soporte entra a participar el IPS, que es el Chile Atiende, que la gente conoce comúnmente. Que es el Instituto de Previsión Social. Exacto. Que en algún momento había gente pensionada por el IPS. Claro. Y que todavía en algunos casos existe. Exacto. Las de sobrevivencia, por ejemplo, las tiene el IPS. Bueno, entonces, como tenemos esa infraestructura, entonces también entra ¿cómo se llama?, al sistema el IPS, y también entra la Tesorería General de la República. Mira, ¿qué es lo que pasó con las cobranzas durante todo este periodo en que estaban las AFP? A las AFP no les ha interesado hacer las cobranzas, porque de repente a lo mejor sacaron sus cuentas, no les era tan rentable cobrar a estos empleadores que no pagaron las cotizaciones, y finalmente siguieron trabajando con los montos que le entraban mensualmente por aquellas cotizaciones que sí efectivamente se pagan a tiempo. Y que le genera un tremendo desmedro al trabajador, porque demora muchísimo. Yo conozco casos de personas que se retiran de trabajos y están todavía las lagunas. Claro, y siguen peleando porque eso se cumpla. Sí, o sea, en este minuto no hay nadie que pueda fiscalizar ese tema. No, porque hoy día, ¿a quién le entregas tú la posibilidad de que cobre tus cotizaciones? A tu AFP. Si te cambias de AFP, la AFP que entra parte como desde el minuto, desde el momento, cero. No sé, desde el 23 de enero. Claro, empezó el 23 de enero, pero tiene que hacerse cargo de toda esa cotización impaga, y no les conviene finalmente. Entonces, por eso no lo hacen, y lo que hacen es pasar nomás y trabajar con las platas que tú le entregas mes a mes. Bueno, pero esto está muy mal, porque tenemos trabajadores que terminan su periodo y se quieren jubilar y tienen lagunas que son enormes, a veces de años, y que por lo tanto, como no se las cobraron, tiene que entrar a un tema judicial que la gente no hace, y finalmente lo que ocurre es que se pensionó con lo que tenía solamente ahorrado, pero no el total. Claro, ahí yo sé que a lo mejor nos vamos a salir un poco del tema, pero me parece súper interesante eso, porque es una realidad real, es una realidad real. Sí, es una realidad que es más, que quiero decir que es más común de lo que uno cree, claro. Es muy común. Sí. No es solamente a veces cuando uno se queda con protestas, por ejemplo, de contra municipios, no, pasa bastante más de lo que uno cree, y ahí no tiene brazos la Dirección del Trabajo para hacer algo, es solamente poder ir a decirle al empleador, oiga, pague, no hay más. Sí, mira, hasta hace pocos años atrás era abierto, o sea, el que bastaba con declarar y el empleador podía seguir trabajando y funcionando perfectamente. Pero después vino una reforma, un cambio, en donde se dijo 2 declaraciones impagas, digamos, y después el trabajador puede denunciar a su empleador, ¿ya? Y ahí entonces entra la Dirección del Trabajo. Pueden hacerse esas denuncias. Pero eso no, a ver, ¿cómo explicarlo? El empleador puede pagar la tercera cotización, ya, la que no había pagado. Puede pagar la tercera cotización, pero pues sigue. Y esto se transforma en un hábito y empiezan es una bicicleta finalmente que hacen las famosas bicicletas que hacen las empresas. Una bicicleta. Entonces, ¿cómo mejoramos el sistema? Con centralizar. Ahora, lo que se pretende es centralizar las cobranzas de todas aquellas cotizaciones impagas. O sea, va a haber un organismo que se va a encargar exclusivamente de eso. Pero va a perseguir a ese empleador. No va a suceder como el caso de lo que ocurre hoy día, que la AFP que tú te cambiaste tiene que hacerse cargo, ¿se fija? Pero la que pasó ya, ¿me entiendes? Sí. Entonces, pero ahí tenemos 2 AFP, por ejemplo, distintas. No se hicieron cargo ninguna de las 2. Pero ¿quién se hace cargo entonces? Este sistema de cobranzas que va a haber, y ahí entra la Tesorería General de la República. Es decir, la Tesorería va a poder recuperar los fondos de aquellas trabajadores y trabajadoras que no les pagaron sus cotizaciones habiendo trabajado, y por lo tanto
hay una seguridad allí de que efectivamente podrían recuperarse estas cotizaciones impagas, Seremi, con intereses, con todo lo que corresponde. Otro de los puntos que tiene la reforma de pensiones y que se había dicho, bueno, son el alza en las cotizaciones o el cargo al empleador. Sí, el 7%. El 7%. Y ahí muchos sectores han dicho que, bueno, que eso quizás va en desmedro finalmente del desarrollo de la actividad productiva. ¿Es tan así finalmente? Ya, mira, yo creo que aquí... Bueno, del aporte del empleador, primero que nada hay que decir que de esto no es ahora que venimos hablando, se viene hablando en todas de las reformas anteriores que se intentaron con el presidente Piñera y con la presidenta Bachelet. Por lo tanto, eso ya estaba dentro de las posibilidades de cómo mejorábamos el sistema de pensiones. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que ahora, cuando nosotros ingresamos al proyecto con el 6%, efectivamente el problema era cuánto iba cotización individual a tu cotización mes a mes y cuánto dejábamos para seguridad social. La seguridad social para nosotros era fundamental porque con eso mejorábamos las actuales pensiones y podíamos compensar a las mujeres. Porque hoy día lo que tenemos es una diferencia pero enorme entre lo que recibe una mujer pensionada con los mismos años de servicio y con el mismo sueldo que un hombre. Te voy a mencionar un estudio que hay de entre el 2017 y el 2021. Ese dio como resultado que el promedio de las mujeres es 37.000 pesos de pensión autofinanciada y en los hombres 147. O sea, ahí tú tienes una diferencia que es inexplicable, pero que se produce porque nos pagan menos cuando trabajamos, se produce también porque hay lagunas. Las mujeres tienen más lagunas que los hombres. Salen más del sistema. Por 10 años, por hijo. Ese es el promedio. Y tercero, la expectativa de vida. Entonces, ¿cómo logramos compensar a las mujeres? Es con un bono tabla. ¿Ya? Y el bono tabla significa que se le va a entregar a las mujeres un bono al momento de jubilarse que le permita equiparar las pensiones con los varones. ¿Ya? ¿De dónde se saca esa plata? Del seguro. Y el seguro se financia con el 7% del empleador, con parte del 7%. Entonces, ¿en qué quedamos con el Senado? Es que un 4,5% iría a el tema de la cotización individual, derecho a tu cartola de cotizaciones, y el resto se genera el seguro social, se crea el seguro social. ¿Para qué? Para pagar este bono compensatorio a las mujeres y para pagar los años de servicio que tú tuviste en un sistema privado o público. ¿Ya? Y eso ayuda a mejorar a los actuales jubilados con 0,1 UF por año trabajado. Nosotros cuando presentamos el proyecto no tenía requisitos, ¿ya? Ahora el Senado sí ha puesto requisitos que son 10 años de cotización para las mujeres y 20 años para los hombres. Seremi, estamos conversando con la Seremi del Trabajo y Previsión Social en la región del Biobío, Sandra Quintana. ¿Por qué? Porque estamos en plena discusión, siguiendo la discusión que se está desarrollando en el Congreso respecto de la reforma de pensiones que va bastante bien encaminada, por lo tanto se proyecta que podríamos tener quizás novedades hacia fines de enero. Seremi, le quiero preguntar algo que quizás es bien profundo y quizás la reforma no alcanza a darse cuenta, porque en el fondo también eso se ha dicho, lo importante es ir avanzando en reforma, poder dar un paso importante que se viene pidiendo hace pero muchísimos años, pero hoy día la configuración de nuestra sociedad es distinta. Tenemos hace, 5 o 10 años teníamos jubilados que, por ejemplo, llegaban, o en su mayoría, llegaban con, por ejemplo, su casa propia. Sí. Hoy día tenemos una situación en donde cada vez más a las personas en edad de tener una bien raíz les es más difícil, y hay personas que están llegando quizás a su a ser adulto mayor, a su etapa de jubilación sin un bien raíz, por lo tanto tienen que destinar recursos para arrendar o otro tipo de sistema. ¿Cómo se va a hacer cargo en algún momento, o quizás eso todavía no es, pero cómo se hace cargo de este cambio de sociedad, en donde tenemos quizás jóvenes que que van trabajando? Hay un tema, por ejemplo, del trabajo que ha ido cambiando. Sí. Hoy día tenemos personas que no tienen contratos indefinidos, sino que la flexibilidad laboral, el trabajo informal también.
¿cómo se proyecta esta reforma versus este cambio que hay en la sociedad, donde los futuros adultos mayores van a ser absolutamente diferentes a, no sé, los adultos mayores de hace unos años? Tremendo tema. ¿Te acuerdas que hace un tiempo atrás una profesora demandó al sistema para que le entregaran sus recursos que tenía en la AFP? Exacto. Porque no tenía cómo pagar su casa. Y ella, entre donde vivo, prefiero tener esta plata para poder pagar lo que debo de mi casa antes de pensar más adelante en una pensión que a lo mejor ni siquiera me va a alcanzar para vivir. Y eso es lo que piensa mucha gente. Por eso la gente hizo los retiros. Si la gente no lo hizo los retiros porque no pensara en el futuro, sino que porque efectivamente pensaban que no iba a servir de nada seguir trabajando tanto para efectivamente tener una pensión como la que te describí recién, de 37-47. Ahora, eso ya está pasando. Que está pasando hoy día, de que muchos adultos mayores no tienen una vivienda propia porque efectivamente no les alcanzó para comprar, porque los requisitos del mercado están hoy día cada vez más altos. Sí, son cada vez mayores. Entonces hay un grupo de gente que sí puede y otras que no pueden. Y por lo tanto, esa gente que no puede o vive de allegado, o paga una pieza, o está pagando ¿cómo se llama esto? Un arriendo, ¿ya? Y cuando tú tienes una pensión, eso no te va a alcanzar para vivir, porque tienes que ir descontando los gastos más el tema del arriendo. En eso se ha pensado, pero no bajo la política de pensiones, sino que se ha pensado desde la política de vivienda, ¿ya? Y tenemos justamente, hoy día ya se están entrenando algunos barrios en donde hay edificios de departamentos. En San Pedro de la Paz ya hay creo que en el centro de Concepción también se van a tratar de construir. Claro. Sí. Entonces tienen el objetivo es que vayan a cubrir justamente los requerimientos de estos adultos mayores que tienen muy poco para pagar y que el Estado puede, a través de estos edificios que se están construyendo, entregarles una vivienda digna y que ellos puedan pagar y vivir tranquilos la última etapa de su vida. Eso se está regulando por ese lado, a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Así que yo creo que no se miren esa realidad, la verdad. Es que este país se acostumbra a invisibilizar, como se invisibilizó a las cuidadoras, por ejemplo, a los adultos mayores y sus pensiones, a la realidad de los jóvenes, que hoy día les pedimos experiencia para ir a trabajar. Y nadie los contrata. Y resulta que después no los contratamos por lo mismo. Entonces, hay muchos cambios culturales que hay que hacer las mujeres, otra realidad invisibilizada. Ahí, Seremi, también otro punto, yo sé que a lo mejor lo estoy sacando de la parte más técnica de las pensiones, pero me imagino que también son las inquietudes de quienes nos escuchan, en el sentido de que siempre se habla, o por lo menos en no sé si denominarlo antiguo sistema de pensiones versus un nuevo ahora que se está tratando de establecer. Se hablaba de la cotización de los primeros años de trabajo es la más importante. Siempre se nos dijo a que todos quienes vivan los primeros años son muy importantes. Pero resulta que hay un versus que es bien relevante, que es los bajos salarios finalmente. Cuando alguien ingresa al sistema laboral tiene salarios que no permiten un ahorro, por más que el ahorro sea obligatorio, son ahorros pequeños. ¿Cómo se maneja también ese sistema? Porque en el fondo, si uno tuviese o en nuestro país se pudiese estandarizar salario, a lo mejor quien ingresa a trabajar podría tener la oportunidad de ahorrar más teniendo una renta más alta. ¿Eso cómo podría encaminarse? Yo sé que es una discusión difícil porque compleja. Hoy día hay pequeñas y medianas empresas que dan trabajo y que efectivamente no pueden pagar más salario. Pagan el salario mínimo. El mínimo. Mira, bueno, en todos los países existe un salario mínimo, que es la base, ¿ya? Pero es eso, es la base. Nuestra ministra varias veces ha increpado también al empresariado y les ha dicho, o sea, ¿por qué no pagan más? Los que puedan paguen más, porque el trabajador necesita mucho más, más recursos, más cotizaciones. El salario mínimo es el mínimo, no es para que una familia de 4 personas pueda vivir. Es el mínimo para que una persona pueda vivir. Por lo tanto, es complejo.
Ahora, los empresarios en Chile nos dicen a nosotros que efectivamente ellos están disponibles a pagar mejores salarios, pero siempre que la economía del país vaya en crecimiento, ¿ya? O sea, es un tren. Exacto, es un tren. Y nosotros creemos que efectivamente a la economía hay que darle un impulso, sobre todo después de pandemia, en que todo se ha ralentizado mucho más, se dejó de trabajar por 2 años. Entonces, por lo tanto, evidentemente que hay un retraso de todo punto de vista. Sin embargo, eso no implica de que no podamos acelerar procesos. Y en función de eso, por ejemplo, acá en Concepción está instalado el plan de fortalecimiento de la industria y el empleo, que es la única región de Chile que lo tiene, pero también es porque todos los actores confluimos en que esa era la realidad y que había que impulsar y que no queríamos más empresas cerradas en la región del Biobío. Y por lo tanto ahí el ministro Grau tuvo una tremenda labor, y la está teniendo hasta el día de hoy, y está impulsando justamente la industria local. Yo creo que eso es la salida para mejorar los sueldos de los y las trabajadoras y para también ir creciendo como región. Y para eso hay que tener confianza, hay que invertir desde el mundo público e invertir desde el mundo privado. Esta inversión del mundo privado no tan solo es en Chile, sino que también podemos traer capitales extranjeros que puedan invertir en la región. Eso obviamente sin saltarse las normas ni las leyes en el país. O sea, me refiero, por ejemplo, al tema medioambiental, por ejemplo, que es uno de los grandes temas, porque todo proyecto pasa por una tramitación y dentro de esa tramitación está también el tema del cuidado del medio ambiente. Seremi, usted sabe que el tiempo en radio Sí, siempre se nos pasa, sí. pero en un abrir y cerrar de ojos. Muy cortito, una vez que termine la discusión, hoy día el proyecto está en la Comisión de Hacienda, Sí. debería, según las proyecciones del mismo gobierno, esto debería estar zanjado antes del Sí. receso legislativo. ¿Cuándo la gente va a poder ver plasmado de ir todo bien, de que todo funcione dentro de los tiempos? Sí. ¿Cuándo debería haber plasmado estas modificaciones al sistema en sus pensiones? Primero con la PGU. Ya. Ya, la PGU, es que me faltó importante eso. Por Sí. un lado tenemos el 7% que aporta extra el empleador, Ajá. pero también tenemos el aporte del Estado que ya está haciendo, que es justamente a través de la pensión garantizada universal, que va a cubrir lo mismo, el 90% de cobertura, pero que sube a 250.000 pesos. ¿Ya? Eso es lo que explicó ayer el ministro respecto de cómo se va a financiar la PGU. Ahora, ¿cuándo se comienza a implementar? A los primeros 6 meses de aprobada la ley, ¿ya? Entonces, y ahí entrarían también gradual las personas que tienen 82 años a los 6 meses, los que tienen 75 a los 12 y los que tienen 65 a los 24 meses. Perfecto. ¿Ya? Pero así va a ser la gradualidad y esa es la base de la pensión hoy día, que es justamente la PGU. La Seremi del Trabajo y Previsión Social, Sandra Quintana, conversando en Mesa de Noticias acerca de este proyecto de reforma de pensiones que se está analizando en el Congreso. Seremi, muchas gracias por acompañarnos en Mesa de Noticias. Muchas gracias a ustedes por la cobertura, un tema tan importante para todos los chilenos y chilenas. Así es.